A usted saluda, investigador André Guiperbarey. Yo estoy haciendo mucho trabajo sobre esas momias reptilianas del Nazca, momias peruanas, y allá hay bastantes opiniones de especialistas pro y en contra. Por ejemplo, hay un sitio web darwinista, Anthropogenes.ru, además de 3 videos donde ellos hablan en contra de esas momias. Yo tenía que también revisar todo el material adicional que ellos lo ponen. Todo yo tendría que revisar para poder contestar a ellos. Y como mi video futuro va a llamar momias de los reptilianos pro y en contra, yo tendré que revisar todos los argumentos de los defensores de esas momias. Por ejemplo, todos los argumentos de Dmitry Galetsky. Todos los argumentos de él, por ejemplo, también revisar. Y hacer eso como debate científico. Trabajo es bastante, pero yo estoy avanzando poco a poco. Y hoy día yo quiero dar un resumen corto de lo que yo observé en estas momias y responder a ciertas declaraciones del señor Sokolov. Vamos al sitio web darwinista Anthropogenes.ru y escuchamos lo que dice el señor Sokolov. ¿Qué cabeza tan extraterrestre? El paleontólogo francés Julien Benoit supone que la gente que hicieron los momias de Nazca usaron cráneo de algún mamífero, por ejemplo de alpaca o de llama. La comparación nos indica exacta coincidencia de cráneo de llama con cráneo de esos reptilianos. Coincide cavidad craneal. Coinciden posiciones de bulbos olfativos, oído interno, hemisferios cerebrales, cerebelo, nervio óptico, etc. Al mamífero lo cortaron parte facial, lo cortaron así, y lo viraron al revés. Bueno, parece argumentos son irrefutables, pero vamos a ver de cerca la tomografía del paleontólogo francés Julien Benoit. Vamos a ver de cerca, analizaremos. Es un cráneo de una llama comparado con reptiliano. Ustedes, ¿estás notando cierta diferencia aquí y en estas zonas? Yo pienso que los espectadores de mi canal ya están notando estas diferencias. Se ve bastante claro que aquí, por ejemplo, hay muchos más pliegues cerebrales, muchos más, comparado con aquí. Aquí muchos son disminuidos. ¿Qué es lo que hacen pliegues cerebrales? Los pliegues cerebrales ahorran área del cerebro y aumentan potencial intelectual y potencial cerebral. Claro que no es siempre que si uno tiene más pliegues es más inteligente que el otro, ¿no? Pero si nos comparamos dos áreas donde bastante pliegue, ¿no? Y aquí son mucho menos, se ve mucho menos. Entonces eso significa que esta área es mucho más desarrollada que esta. ¿Sí me explico? Entonces, como nos dice el señor Sokolov, que este es, según él, este es un cráneo de una llama al revés. Me pregunto, ¿para qué una llama, una vicuña, necesita tanto cerebro en zona posterior? ¿Para qué tanto cerebro? Es lógico que una llama no va a tener eso. Mira, que una llama todo bastante más disminuido que aquí. Es lógico que no va a tener. Entonces, este ser es mucho más inteligente que este, mucho más desarrollado, mucho más superior que este. ¿Sí? No es una llama ni una vicuña. Ya estamos mostrando en una morfología cerebral en concreto. Aquí mucho más pliegues. Ya, amigos míos, no es una llama, no es una vicuña, no es ni una alpaca. Tienen que buscar otro mamífero. Pero vamos a eso, que ellos no pueden definir qué mamífero es. Ellos desde el principio dicen una llama y después empiezan a decir otras cosas. Veremos otras cosas después. Pero la cosa es que o tienen que buscar una llama más inteligente o reconocer que es una llama espacial ya desconocida para la ciencia. Pero ellos ponen aquí seguramente un signo igual y es injusto. No lo ven los pliegues cerebrales. Porque si, por ejemplo, es un reptiloide, es lógico que la parte parietal y la parte frontal son mucho más desarrollados que por ejemplo, las áreas de aquí. Sí, entonces ahí es lógico, aquí es lógico. Entonces no es ninguna cabeza de llama al revés. Es un cráneo de un ser con una morfología cerebral bastante diferente.
Por ejemplo, si nos comparamos los pliegues cerebrales del delfino y del un humano, estamos viendo que bastantes pliegues tienen ambos cerebros. Pero yo, por ejemplo, también puedo hablar sobre proporción entre cerebro, masa del cerebro y masa del cuerpo. Es también otra proporción que también calculan según eso la potencial intelectual. Entonces, la proporción entre masa del cerebro y masa del cuerpo aquí es mucho más alta que la proporción, por ejemplo, de una llama o de una vicuña. Porque mira, una llama es bastante cuerpazo tiene. El cerebro es más pequeño comparado con el cuerpo. Entonces, claro que la proporción aquí será mucho más baja. Y decir que potencial intelectual de esos seres son mucho más alto. O ustedes quieren decirme que los vaqueros peruanos con un clavo y con un martillo lo hicieron toda esta matemática, calcularon la proporción entre cerebro y entre cuerpo, la calcularon los pliegues cerebrales para que se parecen mucho más que de una llama, así haciendo eso, tachando aquí. Así quieren decir eso, pero no. O sea, si ustedes ponen el signo igual, ustedes tienen que reconocer que ustedes tienen una llama aquí espacial, una llama del espacio, ya, desconocida para la ciencia. Eso tienen que reconocer. O buscar una llama mucho más inteligente, ya. Ahora, yo leí al paleontólogo francés, estuve leyendo, y lo que dice él, aquí, por ejemplo, aquí tienen bulbos olfativos, nervios ópticos, etcétera, etcétera. Lo que dice él es bastante generalizado, o sea, él dice con las frases comunes, con las frases generales, en general, no pone nada en concreto, nada. O sea, es por decir, él dice que la posición coincide, en general coincide la posición de los, por ejemplo, de los bulbos olfativos, ¿no? Pero no indica, no muestra en su desde tomografía dónde esos bulbos olfativos en concreta forma. Porque amigos míos, la función siempre está coordinada con la forma. Como está la forma, puede ser la función, podemos suponer la función. Pero cuando tú lo dices sobre cierta posición, tú quieres sustituir con la posición la forma y la función. O sea, él quiere sustituir con uno al otro. Que si aquí la posición en general coincide, no significa que en esta posición y que en esta posición hay mismos bulbos olfativos, o el mismo cerebelo, o el mismo nervio óptico, o las mismas cosas. No significa que ni siquiera aquí hay bulbos olfativos. Ustedes, para declarar eso, señores, tienen que venir, mostrar los bulbos olfativos de una llama y mostrar los bulbos olfativos aquí en la forma, no en una posición en general. Eso ya es como decir nada. Tú puedes suponer lo que tú quieres, pero eso está en general, está muy así, como que desubicado. Tienes que mostrar en forma concreta, como yo estoy mostrando aquí, por ejemplo, unos pliegues cerebrales, y aquí no hay. Yo estoy mostrando en concreto. Así que yo no quiero decir nada sobre paleontólogo francés, nada malo. Él es un profesional, pero me sorprende como un profesional no lo pudo ver esas diferencias, y como los otros especialistas de eso, los darwinistas rusos tampoco vieron. Yo lo que pienso que tal vez ellos simplemente no querían notar eso, o no lo vieron, y toda la declaración de ellos es muy generalizada, no es nada concreto, y cuando no hay concreto tú puedes decir lo que te da la gana, porque esto un montón de posibilidades te presenta, pero no es algo exacto. Es obvio que aquí son muchos más pliegues. Y un momento más. Si algo en la forma general se parece en algo, sí parece, ¿sí? Si algo se parece en algo, eso no significa que son dos cosas iguales, que se puede poner signo igual. Eso no significa eso. Según lógica científica, eso no se puede hacer. Lamentablemente, algunos darwinistas, no todos, cometen estos errores, que dicen que se parece algo en algo, entonces ahí ya está. No, tienen que ver detalles, tienen que detalizar todo, ahí se puede poner signo igual o no. No significa que provienen de misma fuente, que son familia. Así que ellos están equivocados cuando ponen esta signo igual. Yo no sé por qué lo ponen, pero ya la ponen. Y la gente cree en eso y no analizan. Es el problema de la sociedad de hoy, que viene especialista, lo dice y lo creen. Tienen que analizar, amigos míos, analizar lo que dice. En serio, ¿ustedes quieren decir que los vaqueros peruanos hicieron eso con un martillo? ¿Así?
más detallado la argumentación nuestra está en materiales adicionales. Ya leí todo eso. Pero nosotros no paramos con eso. Tenemos una respuesta digna a las momias peruanas de Nazca. Un pingvinoide. ¿Quién? ¿Pingvinoide? Para. Ustedes dijeron antes de una llama y ahora es pingüino. A ver, yo no entiendo. Para ustedes igual, llama, pingüino, pero mono, gato. Para ustedes lo mismo. No importa qué poner ahí. No importa lo que poner ahí, con tal que decir que todo es falso. Pero me parece que es totalmente incorrecto. Porque ustedes en su conferencia, los científicos contra mitos, ya están haciendo otro mito más. Ustedes, a ver, para derrumbar a esos momias, ustedes tienen que coger la cabeza de una llama y hacer o igual o muy parecido. Sí. Y no será ninguna pregunta. Si se puede armar un esqueleto falso de un pingüinoide de diferentes huesos, pero hay también esqueletos falsos de las sirenas. Y que hay esqueletos falsos de las sirenas, pero si se puede armar algo falso, no significa que no hay nada real. O ustedes quieren con una estructura muy simplista y muy diferente, totalmente diferente, quieren sustituir otra estructura mucho más compleja. Hay también, por ejemplo, argumentos de los científicos españoles sobre articulaciones, y ustedes no lo dicen sobre eso. También hay argumentos de Dmitry Galeski sobre mandíbula unical de estos seres. Pingüinoide no tiene eso. Vamos así. Ustedes quieren sustituir una estructura mucho más compleja con otra estructura así simplista. Y, por ejemplo, es momia Victoria, ¿no? Ustedes quieren sustituir eso con una estructura mucho más simplista y con una estructura diferente, totalmente diferente. Aquí en común, en general, se entiende que a este ser falta bastante. Ya está como que muy inválido, muy no armonioso, muy desequilibrado. Yo lo dudo que ustedes con este rayos X pueden engañar a un especialista. A ver, pongan este pingüinoide, meten en una mina para que descubren ahí y tratan de engañar eso al mundo. No podrán. No creo que podrán hacer eso. Es que es obvio que es un fake. Increíble, increíble. Este rayos X es exacto. Si a mí ustedes no pueden engañar, que no soy especialista en rayos X, tan especialista en biología, no es mi educación básica, sí, si hasta a mí no pueden engañar, lo dudo que pueden engañar a un especialista de eso, con esta cosa. En general es diferente. A ver, ustedes tienen que definir llama, perro o un gato peruano salvaje. Tienen que definir qué es lo que es. Porque ya en el mundo español hay una guerra de eso. Guerra de las momias. Guerra de las momias. Donde dicen que es un perro, después dicen, no, es un murciélago, no, el ratón blanco, no. O sea, ustedes tienen que definir. Pingüinoide, entonces pingüino, ¿no? Reptiloide, entonces reptiloide. Llama, llama. O alpaca esa, no. Yo quiero dar un consejo en ruso a los científicos así. Por favor, no lo pongas a la lechuza en un globo y una llama en vez de un reptiliano. A ver, vamos a comparar la momia Victoria, momia de reptiliana Victoria, con este pingüinoide. Aquí nosotros tenemos estructura íntegra, ósea, armónica, compleja, clara, armónica. Y aquí tenemos una mezcla de pingüino con Chipolino. Chipolino es un personaje ruso. Yo voy a mostrar quién es Chipolino. A ver, un Chipolino es ese. Un Chipolino. Es un personaje de cuentos de rusos. Chipolino. Así que aquí mezcla pingüino con Chipolino.
O sea, no es serio. Por favor, hagan algo mucho más complejo. Ahí se puede comparar por lo menos. Pero los darwinistas rusos tienen otro as en la manga. Escuchemos. Ellos dicen que este ser no puede caminar. Porque pues la cadera no conecta con con fémur o con los huesos esos. No conecta. No, se cae, sí, se cae. No puede caminar ya, no. Sí, pobrecito, dice caerá. A ver, ya tengo dos preguntas al sitio web darwinista. ¿A dónde ustedes perdieron la cresta ilíaca? ¿Dónde perdieron la cresta ilíaca? ¿Y qué está pasando con sus rayos X? Mira, esto es rayos X oficial, ya, del Allen Project, de la geografía de Josefina, ¿no? Y aquí hay dos ángulos, frontal y lateral, ¿ya? Y se ve como los huesos están entrando, como que están conectados, ¿no? No está demasiado alumbrado. Ahora, esto es rayos X de ellos. En esta distancia lo ponen muy alumbrado, muy alumbrado. Claro que con esta distancia, que tú puedes ver ahí, es un poquito, hace dificultad para el espectador de ver todo lo que ellos presentan en este video. Y otra cosa, vamos a comparar rayos X de ellos y rayos X de oficial. Mira que aquí ellos tienen demasiado alumbrado todo, pero yo estoy comparando en grande. Y claro que con una distancia más lejana, tú empiezas con tanto alumbre, tú te empiezas a pensar que todo es así, demasiado, que todo es demasiado desequilibrado. Mira que, por ejemplo, aquí el desequilibrio ese parece mucho más, hay una ilusión óptica, que ese desequilibrio es mucho más que aquí, un poco más, no mucho más, pero un poco más que aquí, ¿ya? Entonces, es otro problema de presentación de ellos, que cuando tú lo pones así, en lejos, todo se parece demasiado frágil y pues que nunca no puede ni vivir, ni caminar, ni existir. Pero, ¿y a dónde ustedes lo perdieron la cresta ilíaca? Sí, por ejemplo, y este foto lateral, ellos no muestran foto lateral para nada, como que no existe esta foto. Por ejemplo, voy a mostrar lo que dice cirujano español. Podemos encontrar lo que sería una cresta ilíaca y la articulación de lo que sería aparentemente el fémur en el caso de un humano. Para que usted tenga la cresta ilíaca es esa. Y conecta la vértebra con huesos de la cadera y después se conecta el fémur ahí. Cresta ilíaca. Además, en la conferencia de los investigadores españoles, ellos crearon en 3D modelo de este humanoide. Yo voy a mostrar. Voy a poner un poco de los ritmos latinoamericanos. La negra tiene tumbao y no camina de lado, no camina de lado, no camina de lado. La negra tiene tumbao, oh tumbao, y no camina de lado, nunca de lado, de lado, de lado. ¡Azúcar! Так что все работает. Seguimos viendo la conferencia de los darwinistas. Dicen que las piernas son puro truco. ¿Por qué? Porque el primer hueso es fémur, pero al revés. Y otro hueso es tibia, así que todo trucado, dicen ellos. Bueno, lo respondo que este argumento se ve fuerte, pero se ve fuerte desde lejos. Y quiero responder con un refrán de un poeta peruano, César Vallejo. Él decía, tienes que confiar en catalejo y no en los ojos. O sea, tienes que ver de cerca y no de lejos, así, de lejos todo se parece, todo se cumple, ¿no? Pero vamos a ver de cerca con acercamiento, con detalle. Y es mejor ver eso en 3D, no en 2D, pero bueno, como sea. Mira, si nosotros vemos la parte debajo de esta tibia, supuestamente tibia, como ellos dicen, ¿no? Mira que aquí se pone primero, se poco un poquito abre, después se hace más estrecho el hueso. Mira, esta parte, ¿ya? ¿Sí? ¿Vieron? Vuelta aquí, todo se pone mucho más ancho. No hay parte que se pone más estrecha. Y eso, ¿cómo tú te vas a cortar todo eso? ¿Cómo tú te vas a hacer eso? O sea, cortando, recortando. Bueno, todo eso es fácil en After Effects, en un programa de edición es fácil hacer. Pero hazlo eso
En vida real, con una navaja, a ver, hazlo eso, o sea, ¿cómo tú te vas a hacer eso tan preciso, cortando hueso por hueso, que todo coordina ahí? Es posible que los darwinistas rusos con unos huesos simplemente quieren sustituir a los otros. Por lo tanto, hay que ver todo desde cerca en la vida real. Pero por lo que yo veo aquí, no se coinciden con la tibia, esas partes. Vuelta aquí con el fémur también, mira, que hay una partecita aquí que no tampoco coincide, porque aquí es más estrecho, aquí mucho más ancho. O sea, es probable que los quieran sustituir simplemente con unos huesos a los otros. Y no dan cuenta cómo huesos en realidad son. Mira que ellos vieron solo parte de las piernas, pero ¿a dónde los perdieron esas partes de la arriba? Ahí se entiende que como que se parece, pero estas partes, ¿dónde los perdieron? ¿Cómo los unieron esas dos partes entre sí? Por ejemplo, ese de arriba con esos de abajo. ¿Cómo se unieron? Así como las piernas peruanas, así unieron. O sea, no es serio, o sea, o con una goma. O sea, aquí las cosas son como son. Hay que siempre ver alternativa también, porque mira, porque eso no se puede ser un ser con cierta patología en desarrollo, porque tiene cierto desequilibrio en cadera. ¿Por qué no puede ser un ser con cierta patología? Por eso los huesos son así, medio raritos. Un ser raro, ¿no? ¿Por qué tienen que decir que siempre es un truco? Claro, con distancia lejana tú puedes interpretarlo como tú quieres, pero vamos a ver detalles. ¿Y por qué no ver la alternativa, que es un ser con cierta patología y no es un truco? Por eso los huesos son raros. ¿Ya? Así que aquí todo hay que ver más detallado y es mejor ver en 3D. Más fácil decir que todo es truco, así diciendo así nomás. También nos dicen que no hay articulaciones, que todo está cortado. Bueno, en realidad esas momias tienen articulaciones con articulación femoral con bordo coronado, eso los tienen. Eso es investigación de 2021, hay un canal Viajeros de Conocimiento lo que dice eso. Así que aquí hay cosas mucho más profundas, eso hay que ver también. Hay muchas cosas sorprendentes, son raros, pero hay cosas que no hay como ni hacer. Ni hay como ni hacer con una hacha o con un cuchillo, o sea, vamos a eso. La parte final, la conclusión de los darwinistas rusos es muy alegre. Voy a leer las conclusiones finales del principal experto de ellos, de Stanislav Trubishevsky. Él dice lo siguiente, que el esqueleto de momia Josefina está de unos pedazos de los huesos, pero el cráneo pertenece a un mamífero pequeño. Atención, un mamífero pequeño. A ver, espérense. ¿A dónde se fuera alpaca y llama con pingüino? ¿A dónde se fueron ellos? ¿A dónde fueron ellos? En la temporada de hielo se quedaron. ¿Por qué? Mira, que llama y alpaca son mamíferos de 80 y 100 kilos, vamos ahí. No son chiquitos, para nada. No son ni pequeños. Entonces, ¿cuál refiere cuál mamífero pequeño? Una chinchila. Claro, porque está andando ahí en desierto peruano, en las tierras altas, ¿sí? Un chinchiloide será entonces. ¿O cómo? Pero vamos a leer más las conclusiones de ellos, porque hay conclusiones más. La conclusión de otro experto de ellos, de Bondarev, es más alegre aún. Él dice que no es un experto en rayos X, pero dice también que mismos rayos X no son claros tampoco, y por lo tanto no se ve claramente todos los huesos. Pero seguramente que todos los huesos no van a funcionar en cualquier estado. O sea, esta conclusión de él me hizo entrar en estado zen. O sea, algo tan irracional que yo cuando leí yo pensaba, ¿qué pasa ahí? ¿Qué sucede? Espérate. Voy a tomar algo de vodka para tratar de entender mejor lo que él quiere decir, porque lo mejor yo no soy capaz de entender al Bondarev. Entonces yo pensaba, pero pienso, no, hay una contradicción ahí. Si los rayos X, según tu conclusión, no son claros, ¿cómo tú puedes decir con seguridad que eso todo no va a funcionar? Porque tú no lo ves en detalle, ¿no? No tienes cortalejo. Vamos a eso. Pero vamos a eso, que otra vez ellos tienen un tema que no va a funcionar esta cadera para nada, que nunca no va a quedar este ser. A ver, vamos a comparar cadera humana y cadera de este ser reptiliano. Aquí, los principios diferentes. Aquí, parte de la cadera abraza parte del fémur, y así se conectan en una articulación, ¿vieron, no? Vuelto aquí al revés, parte del fémur abraza parte de la cadera, abraza, se conectan.
No sé si qué tal profundo es, pero sí se abraza. Entonces aquí el principio es diferente, el fémur abraza la cadera. Y este principio se puede comparar con ciertos mecanismos. Por ejemplo, hay un robot que se llama Asima. Yo voy a mostrar ahorita este robot, un Asima, y él tiene parecido principio de cuando el fémur abraza parte de la cadera y aquí como que se apoya la cadera sobre este fémur, ¿no? Es la cosa, un robot humanoide de generación nueva de los robots. Entonces aquí algo muy sorprendente, un mecanismo parecido, no es lo mismo, no es un robot que, que no me interpretan mal, no digo que es un robot, solamente les digo que el principio es parecido a lo que fémur abraza parte de la cadera y la cadera se apoya. Bueno, claro que esa construcción se va a caminar como caminan estas ácimas, eso también va a caminar, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema? Si no entra en su libro de biología, no significa que no existe, pues. Las conclusiones finales de los darwinistas rusos son muy confusos. Se contradicen a ellos mismos desde el principio al final. Desde el principio era una llama, después pasaron al pingüino, después al mamífero pequeño. Con esa lógica se puede llegar hasta una chinchila, entonces. De ahí ellos tratan de pasar unos huesos por otros, sustituir. Eso da impresión de que tratan de sustituir unos huesos por otros. Y no solo se trata sobre fémur o tibia, hay otros huesos, muchos otros huesos que ellos, así como que dicen, es ese hueso, es otro hueso, se parece a eso, se parece a otro, se parece. Después dicen, no es nada claro, hay muchos huesos casuales que no nos entendemos claramente todos cómo son huesos de animales, de niños. Después otros dicen, no se entiende ni qué huesos son porque los rayos X no son claros y así, y etcétera. No me parece muy científico lo que hicieron ellos. Tienen que dar mucho más claridad, ¿no? Yo exijo mucho más claridad si ellos son tan escépticos. Pues se puede decir que es algo, por ahí, por allá, pero pues si no hay claridad, no hay claridad. Bueno, entonces yo lo quiero decir, camaradas darwinistas, no se preocupen, es simplemente una chupacabra, ya, una chupa alpaca. También tiene 3 dedos, así que déjense por favor de preocuparse y hacer esos artículos. Ahí usted tiene una chupa alpaca y ya pues se resuelve todo. Bueno, eso yo lo digo de broma porque de verdad así me legó esta broma después de leer todo lo que los dijeron ahí. No quiero subestimar sitio web darwinista. Tienen buenas tendencias luchando contra pseudociencias y mitos. Ellos tienen una conferencia científicos contra mitos. Pero aquí, en este caso, en caso de las momias de Nazca, ellos tanto quieren ver que todo es un fake, que no lo ven el obvio, y pues se confunden, se contradicen ellos mismos. Así que, por favor, camaradas darwinistas, entran en razón y que los fuerza los acompañe. Bueno amigos, compartan este video por favor porque es una nueva información para la sociedad, para el mundo. Puede cambiar muchos paradigmas y bueno, hay que siempre defender la verdad y vamos hasta próximos revelaciones. Yo quiero hacer mucho más grandes videos sobre esas momias y eso será en futuro. Hasta próximo amigos, bendiciones a todos.